tan especial, estoy muy agradado y solo voy a repetir una palabra de las que acabo de leer. Dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado. La Santa Cena fue una verdadera cena. El Señor tomó la copa y cenaron con sus apóstoles. ¿Qué significa eso? Significa que hubo un tiempo. Significa que hubo una conversación. Significa que compartieron, tal como hoy lo estamos haciendo. Imagínense ustedes que en esa mesa Jesús y sus apóstoles empezaron a conversar. Cuando empecé a hacer la prédica, es algo que me sorprendió cuando el Señor me sacó de lo que yo estaba haciendo y me pasó a mirar que ha habido un momento de conversación. ¿Y qué conversaron? Y me puse a leer. ¿Qué conversaron?, dije yo. Entonces, por eso le puse a esta prédica un nombre y la llamé Una conversación de sobremesa. Ese es el nombre de la prédica. ¿Por qué? Porque realmente lo que se dijo ahí es tan importante. Sabemos que el todo de la cena constituyó el nuevo pacto, pero hoy no vamos a hablar del nuevo pacto, sino vamos a hablar de esa conversación que hubo, de esas cosas que se dijeron que muchas veces pasamos por alto y realmente nos mostró hombres que habían caminado 3 años y medio con Jesús y como somos nosotros imperfectos, mostraron sus imperfecciones en esa mesa. Dice la palabra, quiero empezar leyendo Lucas 22, 14, 16. Voy a leer algunos versículos y me voy a saltear. Y dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa Jesús con sus apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Desde ya les estaba volviendo a anunciar, porque él ya había estado anunciando que iba a morir. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Ya él empezó la conversación y les está diciendo que no va a volver a servirse esa cena hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y sabemos que esas son en las bodas del Cordero. Y habiendo tomado, y ahí sigue, porque de ahí me voy a saltear porque no quiero yo volver a leer lo que ya hemos leído, dice en el versículo 20: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Observen ustedes que en la conversación de la Santa Cena, él dice: la mano del que me va a entregar está aquí. Eso es dentro de la constitución del pacto de Dios. Judas, que era parte de los 12 apóstoles, ya Jesús comienza a anunciar. No da su nombre, solo dice: la mano del que me va a entregar está aquí en la mesa. Y dice, versículo 23, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hasta ahí todo estaba bien. Observen, él le había hablado de su muerte, el hombre que los instruyó, al que reconocieron como el Mesías, que les dijo que había un traidor ahí sentado. Y en el versículo 24 dice: hubo también entre ellos una disputa de quién de ellos sería el mayor. Se olvidaron del problema. Comenzaron a pensar en la herencia que me va a dejar. Si se va a morir, ¿y quién va a ser el uno? ¿Quién va a quedar a cargo? ¿Quién va a ser el primero? ¿Se imaginan ustedes que el Señor está constituyendo un pacto? Y no solo está constituyendo un pacto, está identificando que va a haber un traidor que lo va a llevar a la muerte. Y por un momento dice: sí, ¿verdad? ¿Quién será? ¿Quién será? Y después están preocupados de quién será el mayor. ¿Quién es el que se va a quedar? Ese es el hombre. En esa mesa, en esa última cena,
que muchos le ponen una figura y creen que todo lo que se habló ahí por falta de enseñanza y de instrucción fue solamente cosas que alababan y adoraban a Dios o a Cristo o lo reconocían. No, en esa mesa comenzaron a pelearse, en otras palabras, por quién sería el mayor. Es increíble lo que nuestro Señor Jesucristo estaba anunciando, y que hombres que habían caminado 3 años y medio, que habían visto resucitar a Lázaro, que habían visto sanar ciegos, caminar cojos, estaban en ese momento peleándose por el puesto. Parece un poco parecido a la realidad del hombre. Así es el hombre. El corazón engañoso, cuando se dan ciertas circunstancias, lo primero que piensan ya no es en lo que le estaba pasando a Cristo. Ya se olvidaron de Cristo. Estaban pensando en ellos. El egoísmo de este corazón salió al momento que Cristo les dijo: un traidor. O sea que sí, me voy a morir. Todos nos vamos a morir, no sé cuándo. No, es que el traidor ya está acá. O sea que te vas a morir pronto. Entonces, ¿quién se va a quedar? Imagínense ustedes. Y voy a seguir. Dice, versículo 26. Mas no así vosotros, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Eso les contestó él. ¿Quién va a ser el mayor? El mayor, realmente le está diciendo, va a ser el que sirve. Y no tiene nada que ver con que seas el más viejo, o el más joven, o el más antiguo, o el más nuevo. Y dice, ¿por qué? ¿Cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, le dice. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. Y les contestó. Y se salió de la conversación. Observen ustedes que él comenzó a hablar del pacto. Él comenzó a hablar de lo que era el traidor y lo cortaron a él prácticamente. Comenzaron a preocuparse quién era el mayor, quién era el menor, quién era el que estaba a cargo. Y eso es lo que hizo el Señor. Les contestó su pregunta. Siguió. No peleó con ellos, no le dijo, un momentito, estoy hablando de que me van a traicionar y tú me estás preguntando quién se va a quedar a cargo. Eso es lo que, en otras palabras, eso es lo que estaba pasando en esa última cena. Los apóstoles. Y Cristo les dice, pero será el que sirve, tal cual él se pone de ejemplo. Y dice versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Observen ustedes que en ese momento les explica quién es el que va a ser. Son los que sirven, no los que se sientan en la mesa. En otras palabras, les dijo, estar sentados alrededor mío no les da ningún privilegio. Ser parte de la mesa directiva no es tener un privilegio. Privilegio es ser el servidor de tus hermanos. Eso es lo que les estaba diciendo. Porque ellos pensaron de que estar cenando con Cristo es como estar ya en otro nivel, en la mesa que a veces muchos entramos a un lugar y deseamos quiero estar en esa mesa adelante, en la mesa número 1, en la privilegiada. Y ese no es el asunto. Le está diciendo, ese no es el evangelio. El evangelio no es ir a sentarse a una mesa y ser reconocido con un título. El evangelio es un servicio prestado. Y eso es lo que te va a poner en el lugar privilegiado. Y eso es lo que le dijo. Y después de eso le dice a Pedro que va a ser zarandeado. Es como que diciendo, ok, como no te interesa acerca de mi traición, te voy a hablar a ti de lo que a ti te va a pasar, a ver si te interesa. Y le dice, vas a ser zarandeado y voy a orar para que tu fe no falte. ¿Qué hubiera dicho usted si alguien le dice, ¿sabes qué? Vas a tener un castigo, vas a sufrir un problema porque Dios, el enemigo ha pedido permiso y se le ha concedido? Lo primero que yo hubiera dicho, si el Señor está ahí y el Señor me está diciendo que tu fe no falte, Señor, ayúdame para que yo pueda pasar ese momento duro, ese día malo. ¿Pero qué hicieron ellos? Pero
dice, versículo 33, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Qué le dijo? Le dijo: yo estoy suficientemente preparado para yo morir contigo e irme a la cárcel si tú te vas. ¿Sabes lo que estaba mostrando? Autosuficiencia. Él pensó que estaba preparado. Él pensó, y su ego, su orgullo de Pedro, todos conocemos el carácter de Pedro, lo llevó a decir eso. No lo llevó a ser humilde con Cristo, que le estaba diciendo: hey, es el diablo el que ha pedido y te van a zarandear. Y él, en lugar de decir: Señor, fortaléceme, él ya se dio por fortalecido. Eso es lo que está diciendo. Yo puedo morirme, ya soy fuerte. Yo puedo ir a la cárcel por ti, ya estoy suficientemente fuerte. El corazón del ego, el corazón altivo de Pedro, lo llevó a decir eso. Imagínense la última cena. Esa es la última cena. Esa es la conversación de la sobremesa. El Señor le está dando una advertencia, como nos ha dado a todos a través de su palabra. Vivimos tiempos finales y sabemos que hay muchas señales que se han cumplido. ¿Y saben qué? La gente hace caso omisos a las advertencias, como prácticamente lo hizo Pedro. ¿Por qué? Porque en lugar de pedir ser fortalecido, sujetarse de él, decirle: Señor, ¿y qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Preguntarle a Cristo: ¿qué debo hacer para poder pasar ese momento duro? Le dijo: este corazón, este pecho ya está listo. Y eso es mentira, porque nosotros nunca estaremos listos. Siempre necesitaremos de nuestro Señor Jesucristo. No podremos caminar nunca una vía, ni podemos afrontar una aflicción si no estamos con Él. Es necesario. Y cuando nosotros nos sentamos en nuestra mesa y hacemos una sobremesa con nuestro Señor Jesucristo pensando en Él, pensemos cuando estamos en nuestra mesa, tal vez a veces con nuestra esposa, con nuestro esposo, o estamos en una mesa y tenemos un momento de retiro, pensemos en que podemos hacer una sobremesa con nuestro Señor Jesucristo. Y en lugar de decir: yo estoy preparado, decirle: Señor, te necesito de ti, necesito que me ayudes a caminar en el día de la aflicción. ¿Por qué? Porque así es. Y recuerden que Pedro fue un hombre privilegiado, porque fue zarandeado previamente notificado. A Job nadie le dijo que iba a ser zarandeado. Job, el diablo fue directo a Dios, y Dios lo ofreció a Job y le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job? Y Job ni enterado. O sea, aún Job, siendo un hombre que sufrió todo lo que sufrió, perdió a su familia, sufrió enfermedad, perdió sus bienes, él nunca desmayó ante Dios. Y él, muy por el contrario, dijo: Dios dio, Dios quitó. Sin embargo, Pedro, que fue advertido, vamos a seguir leyendo la historia y vamos a ver qué es lo que él hizo. Y dice, versículo 34, y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué es lo que realmente le está diciendo Cristo? Le está diciendo: no vas a poder. No vas a poder, porque la respuesta que recibió le mostró a Cristo que él creía en él mismo. Y él dijo: no vas a poder. Antes de que el gallo cante 3 veces, me vas a negar. Antes de que el gallo cante 2 veces, porque el gallo canta 2 veces. ¿Y qué es lo que quiere realmente? Y no me quiero detener en la historia del gallo, porque existen 2 posiciones. Que el gallo es un gallo y otros que es una trompeta que se toca en la hora del gallo. Como quiera que sea, ese no es el asunto. No hay problema si fue una trompeta la que se tocó o fue un gallo el que cantó. Pero se tocó 2 veces o se cantó 2 veces.
Y Pedro en ese lapso iba a faltar la verdad con Cristo de reconocer que Él era su seguidor 3 veces. Imagínense. Y dice, y me voy a ir ahora a Marcos 14, 26, 31 para continuar con la historia, porque Marcos nos da un poco más aquí. Dice, luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Y en el camino Jesús le dijo a todos ustedes, miren lo que dice, le dice Jesús, ya se terminó, están saliendo ya de la cena. Y en el camino Jesús les dice, Jesús les dijo, todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Y eso es todo lo que se habló ahí. Todo lo que Jesús les dijo fue profecía, porque nada todavía había pasado. Iba a pasar, se los estaba diciendo. Esto es lo que viene, y lo que viene en este momento, porque estamos hablando de que de ahí ya está saliendo, se va a orar a Getsemaní, lo arrestan y comienza la travesía. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Y les dice a él, Jesús, que Él va a resucitar y que los va a volver a ver. Pedro dijo, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Imagínense ustedes lo que Pedro siempre sostiene. Pedro siempre sostiene eso. Pero, ¿qué es lo que hace el Señor? Y quiero yo que piensen en lo que voy a leer, porque aquí hay una profecía muy importante. Cuando Jesús les dice, Dios golpeará al pastor y las ovejas dispersarán, es una profecía. Es una profecía que está en Zacarías capítulo 13. Voy a leer el versículo 7 y 8. Esta es una advertencia. Esta era una segunda advertencia, y yo diría que es una advertencia muy, pero muy importante hoy, en este tiempo. Porque Él no estaba hablando para ese momento solamente. Es el momento en que la iglesia ya iba a entrar, en que Él iba a entrar en el proceso de lo que es su arresto, su crucifixión y irse al cielo. Y entonces la iglesia iba a empezar un proceso diferente. Y Él les da una profecía que tiene que ver con los últimos tiempos. Y vamos a leer Zacarías 13, versículos 7 y 8, y miren lo que dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella, y se perderán, mas la 1/3 quedará en ella. Imagínense ustedes, sabemos que el día y la hora nadie lo sabe, pero el número está aquí. Las 2/3 partes del mundo, dice la profecía, serán cortadas, morirán. En el proceso de los últimos tiempos, en Apocalipsis, se perderán y solo la 1/3 parte quedará. Imagínense cuántos billones de personas viven en este mundo. Aproximadamente son de 9 a 10 billones de personas que viven en este mundo. Y dice la profecía que las 2/3 partes serán acortadas. Serán cortadas. ¿Qué significa? Estamos hablando de más de 6 billones de personas. Hermanos, ya no es tiempo de jugar. Miremos Israel, que es el reloj del mundo, el reloj de Dios. Miremos cómo el conflicto actual se está desenvolviendo. Es una advertencia. Si después de todo eso las personas no acomodan su vida conforme a Dios, ellos elegirán estar en las 2/3 partes cortadas
o en la tercera parte que queda. Cada quien elige. El libre albedrío está puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Imagínense ustedes, con una advertencia. Aquí yo les cité la sobremesa de Pedro, y la sobremesa de Pedro fue advertencia para Pedro. Y Pedro no escuchó la advertencia. Jesús anunció su muerte, anunció la traición, y lo único que les preocupó, como en el mundo actual, nos preocupan lo que yo creo en mi corazón, lo que yo necesito. Yo quiero ser ahí tal persona, yo quiero tener tal cargo, yo quiero tal responsabilidad. Están, mejor dicho, los afanes del mundo. Y si lo ponemos en la parte de lo que vendría a ser la iglesia misma, estamos hablando de aquellas personas que se creen lo suficientemente espirituales, tan espirituales que creen que flotan y que ya no necesitan, o que caminan tan, pero tan espirituales que ya son superiores a sus hermanos. Y nadie, y miren ustedes quién es Pedro en la historia de la Biblia. Es un hombre que Dios usó tremendamente, pero aún así necesitaba de Cristo. No podemos decir, oh, yo oro, ayuno, vengo a la iglesia todos los domingos, todos los sábados, todos los servicios, estoy en todas las actividades, ya estoy suficientemente. Y comienzo a mirar con desprecio a mis hermanos, porque aún Cristo, al decirle eso, de una u otra manera, lo estaban mirando con cierto desprecio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos, cuando le está diciendo él en ese momento a Cristo que él puede, imagínense que Cristo sudó sangre, porque estaba abrumado, porque era 100% hombre, 100% Dios. Y sin embargo Pedro fácilmente dijo, yo puedo morir contigo. Fácilmente. Fácil es hablar, fácil es decir, fácil es emitir palabras, fácil es emitir promesas, porque aún así dice, yo voy a morir contigo, yo voy a ir. Y a veces prometemos cuando no podemos cumplir. Debemos ser más calmados, debemos ser más dependientes de nuestro Señor. Eso es lo que Él nos pide. Eso es lo que Él en todo momento nos está diciendo. Y aquí lo que realmente hubo en una sobremesa de la última cena son advertencias de las cosas que iban a suceder, incluyendo la advertencia de los últimos tiempos. Porque haber citado a Zacarías era para decirle que él sabe que hoy íbamos a estar leyendo su palabra y decir, mira lo que dice, 2/3 partes serán cortadas y 1/3 quedará. Yo dije, wow, espero que la advertencia de Dios la tomen en cuenta. Todos nosotros debemos escuchar lo que Dios está hablando. Todos nosotros debemos mirar ese reloj profético que está allá y pensar, el tiempo se acaba. La advertencia ya fue puesta sobre la mesa para todos. Y es más, en la palabra dice, en Marcos capítulo 13, voy a irme al versículo 35, 36 voy a leer, dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Se refiere a las 4 vigilias que se tomaban en ese entonces. Para que cuando venga de repente, no nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Eso es lo que nos pide. Y dice él que su palabra es para todos. Y debemos velar, porque realmente tenemos que estar preparados como las 5 vírgenes preparadas. Y le habla a la iglesia, le está hablando a la iglesia, porque todos
las 10 vírgenes tenían lámparas. Le está hablando a la iglesia. No le está hablando a la iglesia que está preparada con aceite. Le está hablando a las 5 vírgenes que solamente son cumplidores de fachada hacia afuera. Quiere que cumplamos de corazón hacia adentro, que llenemos este corazón que tenemos lleno del Espíritu Santo. Dice: quiero ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el primer elemento que debo llenar en el corazón? Si quiero ser lleno del Espíritu Santo, tengo que tener el fruto del Espíritu Santo. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Y el primer elemento que llena es el amor de Dios. Romanos 5:5 dice que el único que llena el amor de Dios en nuestros corazones es el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. Prediquemos el Evangelio. Prediquemos el Evangelio porque el tiempo se acaba y estamos en los últimos tiempos. Arrepintámonos. Presentemos nuestro corazón para que el Señor nos perdone, seamos redimidos, y el día que nadie sabe, y el día que Él venga por su iglesia también, ese día seamos levantados, el día de la verdad. Pongámonos de pie. Vamos a ver. Señor, te doy gracias por esta palabra, Señor. Te doy gracias porque hoy has traído una advertencia para todos nosotros que nos va a ayudar, Señor, a estar presentes. Gracias por darnos a conocer, Señor, siempre